Están vendiendo esa misma energía y se les paga $10 el megavatio hora. Entonces, evidentemente están dejando de ganar un montón, ¿no? Entonces, este es el famoso decreto de urgencia 049, que ya murió en octubre y que no ha sido renovado. Ha habido intentos de renovarlo y no se ha podido renovar, y ahí quedó todo el sistema el Perú ahorita no tiene un mecanismo de costos marginales idealizados. Ahora, lo que pase, cuando pase, el marginal se subirá y se disparará hasta el cielo. Antes, cuando había estos problemas, sí le afectaba mucho la demanda regulada, porque si había sobrecostos en la generación, todos los sobrecostos, ¿quién los pagaba? La demanda regulada y también la demanda libre, ¿no? Entonces, por eso ahora a los políticos esto no les interesa mucho, ni siquiera quieren discutirlo bien, porque como no afecta al cliente regulado, que es lo que le importa al político, no discuten esto. Afecta, como hemos dicho, a algunos clientes libres, según los contratos que tengan. Luego por ahí hubo un decreto de urgencia 023 del 2009, que es como había escasez de gas, entonces el gobierno quiso establecer prioridades para quién debían darle el poco gas que hubiera, el poco transporte de gas. Y entonces este decreto de urgencia estableció que primero tenían que dar a la distribución de gas para el servicio público, el transporte de gas debía ser el primer usuario, la distribución de gas. Luego, como se quería promover los ciclos combinados que eran más eficientes en el uso del gas y que fueran duales, era la segunda prioridad. Luego ciclos abiertos duales y luego cualquier otro, ¿no? Entonces, algunas de las empresas han usado esta prioridad para conseguir transporte de gas cuando estaba el transporte de gas escaso. ¿Aún está vigente ese decreto? No, porque este decreto de urgencia terminó su vigencia en cierto momento, que no sé cuándo, pero ya terminó la vigencia. Luego establecieron una obligación con un decreto supremo para que las ofertas públicas por venta de gas, que las ofertas de venta de gas sean públicas. Esto es un tema así nomás de percepción, porque cuando se oferta capacidad futura de transporte de gas, están obligados a hacer una oferta pública, que tiene su nombre especial, no me acuerdo cómo se llama, Open Season. Pero cuando el vendedor de gas, el dueño de la molécula, Pluspetrol, quiere vender, lo negocia directamente y no hace ofertas públicas. En ese momento, para aparecer como que había más transparencia, dieron este decreto supremo para que hicieran públicas las ventas de gas, la molécula de gas natural. Este decreto es chistoso, es ilegal, es inmoral y engorda, porque en realidad Pluspetrol, si quiere, no le hace caso, porque se rige por su contrato de concesión, ¿no? Entonces lo dieron nomás para dar una idea de que se quería hacer transparencia. Pluspetrol en ese momento hizo caso porque no quería dar una imagen de monopolio oscuro, pero después ahorita están renegociando directamente, no están haciendo nada a través de ofertas públicas. Y ahora viene, entonces fíjense, ¿se acuerdan que estábamos viendo que estábamos viviendo una época de escasez, estábamos viviendo una época de crecimiento elevado? En ese tiempo se estaba creciendo, el 2007 se creció a 10%, el 2008 se creció 8% en términos de energía, ¿no es cierto? Entonces lo que se veía es que si el Perú seguía creciendo, y esta vez, ¿gracias a quién? Alan García, ¿no? Sí, pues. Estaba creciendo el Perú muy bien, y entonces, después de su desastroso primer gobierno, ¿no? Entonces estaba creciendo muy bien el Perú, y entonces lo que veía el sector energético es que si el 2008 estábamos con la soga al cuello, a punto de hacer cortes, porque ya no había más capacidad de transporte, y el transporte iba a llegar después, porque se iba a hacer la ampliación del ducto, pero toma su tiempo, etcétera, etcétera, había que hacer algo para garantizar futura oferta. También el Ministerio quedó muy consciente de que estábamos dependiendo del gas, y el gas dependía de un solo gasoducto. Y entonces decidieron hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto fue sacarle la vuelta al esquema económico que hemos explicado de por qué la hidroeléctrica no podía competir con el gas, y empezaron a usar a proinversión y sacaron esta licitación pública internacional para suministro de energía con hidroeléctricas. Entonces, el Perú hay lo que se llama neutralidad tecnológica. Cualquiera puede venir y poner la tecnología que quiera, si compite, vende y ya está, ¿no es cierto? Pero esta fue un concurso dirigido solo a hidroeléctricas, porque era la manera, como les digo, de sacarle la vuelta a la economía imperante en el sector. Una hidroeléctrica nunca le iba a ganar a una térmica. Entonces decidieron hacer solo para hidroeléctricas y sacaron este concurso que pedía no me acuerdo cuántos megavatios, está cuestionadísimo, y de este concurso salió como ganadores el proyecto Cerro del Águila, Chaclla y Pucará.
¿500 en total? No, ¿solo 500? No, el contrato es 544 con Electroperú, pero se pidió 500. Bueno, han instalado bastante más que 500, ¿no? Entonces, les sacaron este es el aviso de la convocatoria por inversión, ¿no es cierto? Ahí están los ganadores, miren los personajes de ese tiempo. Yo los conozco a todititos en persona. Y hay algunos que no deben mencionarse, ¿no? El asunto es que el gobierno, el ministerio, inicialmente, ¿qué necesita un desarrollador de un proyecto hidroeléctrico? Como hemos hablado varias veces, necesita tener un contrato de largo plazo que alguien le diga que le va a comprar esa energía a un precio firme, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo al principio el ministerio en el primer concurso que hizo, que ganó Chévez, puso a las distribuidoras del Estado para que sean los que se comprometieran a comprar esa energía? Entonces, la distribuidora del Estado tenía que firmar por anticipado un contrato donde decía que yo me obligo a comprar al precio que diga el ganador de este concurso y tengo que comprar. Entonces, como las distribuidoras del Estado ya estaban contratadas y el ministro de turno, que está ahí, pero no digo su nombre, quería seguir promoviendo hidroeléctricas, dijo, ¿y ahora a dónde? Ya no puedo obligar a las distribuidoras del Estado para que se comprometan a comprar energía. Y entonces agarró otra vez al pobre Electroperú, ¿no es cierto? Dijo, entonces que Electroperú sea el comprador. Y luego ya verá Electro cómo recoloca su energía. ¿Qué me importa? Yo saco el concurso con Electroperú de comprador. Electroperú es una empresa absolutamente segura para términos de los evaluadores de riesgo. Porque como Electroperú es una empresa sólida que produce en base a sus centrales hidroeléctricas y que tiene muy buena regulación de agua, entonces Electroperú tiene unos ingresos muy buenos y muy estables. Entonces, a cualquiera que pongan Electroperú como comprador, felices los bancos de inversión, felices los analistas de riesgo, todo el mundo. Entonces dijo que sea Electroperú el que compre la energía, ¿no es cierto? En ese tiempo le reclamaban y le decían, oye, pero hay que protegerlo a Electroperú, ¿qué pasa si no la puede recolocar? O si cuando la quiere colocar la va a colocar a otro precio. Pero no hizo caso, siguió adelante y el concurso salió así. Entonces hicieron un compromiso de inversión, había una cantidad que estaba comprometida con Electroperú. Estos contratos son los únicos que hay en todo el sector eléctrico que tienen take or pay de potencia, que tienen todos, y además take or pay de energía. Son los únicos que les obligan a comprar una energía y si no la tienen que pagar, si no la compran toda. El factor de carga precisamente es definido por contrato y Electroperú debe conseguir a quien vende esa energía. Y esto es lo que consiguió que se hagan estas dos inversiones grandes, son centrales muy grandes. Chaclla son 480 más o menos y Cerro del Águila son como 800 y tantos, ¿no? Y Pucará también salió ganador en este concurso y es más chiquita, es como 180 o 120 megavatios. Entonces, pero Pucará no ha logrado, a pesar de tener el beneficio de que Electroperú sería su comprador y por lo tanto puede financiarse, el tema social ha sido, ambiental, social y político ha sido tan fuerte que no han logrado concretar el proyecto. Entonces, esta es otro de los regímenes especiales. Estas centrales lo que tienen es sus ingresos que son los que les garantizan el financiamiento, los tienen asegurados a través de Electroperú. Por el contrato, ¿por cuántos años es? 15 años. Entonces, 15 años de contrato con Electroperú, con eso ya aseguraron su financiamiento, construyeron las centrales, instalaron más capacidad de la que tienen comprometida con Electroperú, porque quieren hacer negocio futuro, ¿no es cierto? Porque quieren sacar el máximo provecho de la caída de agua que hay. Y estos contratos, como digo, tienen ese régimen especial con Electroperú. Electroperú puede tener pérdidas enormes si es que luego no podría recolocar el contrato al mismo precio o a un precio mejor. Tiene pérdidas también porque el factor de carga es diferente, lo que le obligan a comprar tiene un factor de carga un poco más... 0,65 creo que sí, pero y la demanda tiene más bajo. Por lo tanto, Electroperú ahí tiene una pérdida. 0,70, ¿no es cierto? Y las distribuidoras tienen 0,65, más o menos. Algo así es. Entonces pierde Electroperú. Sí, claro, porque son típicamente domésticas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de
Primero que todo, para decir las cosas ciertas, ahorita esto se ha visto en la Comisión Lavajato, ¿no es cierto? Lo han visto con mucho detalle y le han hecho mucho énfasis en que aquí hubo corrupción. ¿Por qué? Porque como Odebrecht está metido en Chaclla, entonces han pensado que aquí hubo todo un contubernio para pedir algo que no se necesitaba y darle negocio a Odebrecht. Pero la verdad que está Cerro del Águila, que no tiene nada que ver con eso, y salió también igual, y Pucará también. Lo que yo sí les puedo decir es que en ese tiempo todas las proyecciones decían que se iban a necesitar urgentemente estas centrales. Eso sí, porque el Perú estaba creciendo a esa velocidad. Entonces, eso de que esto se armó sin tener un sustento técnico y se pidió por gusto, sin necesidad, solo para hacerle negocio a Odebrecht, no es cierto. Lo que está mal acá es que se utilizó Electroperú como vehículo sin prever un mecanismo de compensar a Electroperú, que Electroperú no pierda. Eso sí que está mal. Porque si hicieran eso con una privada, la privada no acepta de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero de que se necesitó en ese tiempo, se necesitó. ¿Qué pasó después? Lo que pasó fue que, si recuerdan ustedes, en 2009, a fines de 2008-2009, hubo una gran crisis internacional. Cuando quebraron estas inmobiliarias en Estados Unidos, terriblemente arrastraron una gran crisis, y eso vino a salvar al sector eléctrico, porque si no íbamos a entrar en cortes y apagones. Si el 2008 se creció a 8.5%, el 2009 se creció a 0.85%. El 2009 hubo un bajón terrible y no crecimos tanto, y eso dio un respiro, no entramos en apagones, y luego el Perú empezó a crecer otra vez, pero ya más lentamente. Y luego vino la bajada de los precios de los minerales y se pusieron más lentas las inversiones en mineras. Y luego vino Goyo Santos, impidió que se haga conga, y entonces ahuyentó totalmente a la inversión en minería, y la demanda en el Perú ahora estamos creciendo gracias a todo, y a Tía María, después la oposición a Tía María, y ahorita estamos creciendo al 2.95%. Entonces, de estar creciendo a 10, 8, luego 6, ahora estamos creciendo a 2 punto algo. Entonces, ¿qué pasó? Que estas centrales estaban previstas y seguíamos creciendo mínimo al 6.5%. Pero como estamos creciendo mucho menos, entonces ahora resulta que hay una sobreoferta. Hay una enorme sobreoferta, que vamos a ver después, pero acá está el origen de esa sobreoferta. ¿Por qué se lanzó? En ese tiempo se lanzó y parecía una buena solución porque arreglaba muchas cosas. Además, disminuía la dependencia del ducto. Imagínense, si no tuviéramos Cerro del Águila y Chaclla, la dependencia del gas sería mucho mayor de la que tenemos ahora. Entonces, hasta ahí con estos son los regímenes especiales. Otro régimen especial es de las energías renovables no convencionales, ¿no es cierto? El famoso decreto legislativo 1002. Este decreto legislativo 1002 es otro que se metió dentro de las facultades legislativas que dio el Congreso al Ejecutivo para el TLC. ¿Y qué tiene que ver esto con el TLC? No sé, pero el asunto es que lo metieron. ¿No? Lo metieron y no tendría por qué haber estado ahí. Pero bueno, ya saben ustedes cuáles son las que define la ley, ¿no es cierto? La eólica, la solar, la undimotriz, y acá no sé si notan, pero es caña de azúcar, que puede ser la biomasa, ¿no es cierto? Es un ejemplo de biomasa. Estas son, y la geotérmica, estas son la hidroeléctrica pequeña por debajo de 20 megavatios. Estas son las tecnologías que por este decreto legislativo son reconocidas como energías renovables no convencionales y por lo tanto beneficiarias del régimen especial que tiene este decreto legislativo 1002, ¿no es cierto? Que establece como prioridad nacional y define cuáles son y las promociona. Dice que el objetivo es 5%, pero que cada 2 años el Ministerio tiene que establecer un nuevo objetivo. El Ministerio no ha vuelto a establecer ni un solo objetivo porque con 5% no querían pasar del 5%. ¿Cuáles son los incentivos? Tiene prioridad en el despacho y la compra de energía con un contrato a 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la central renovable quiere funcionar, el COES tiene que aceptar su energía y desplazar a otros, ¿no? Eso es prioridad en el despacho. ¿Cómo se instrumenta la prioridad en el despacho? Así, con un mecanismo de los que existen en el COES, es que dice que tienen que entrar con costo variable 0. Estas máquinas, para efectos del despacho económico en el COES, entran con costo variable 0. Por lo tanto, entran más abajo que las hidroeléctricas, más abajo que cualquiera. Entonces con esto se consigue que tengan prioridad en el despacho, ¿no? Aparte eso tiene una razonabilidad, pues, ¿no es cierto? Imagínense que hay viento y el COES dice no porque ahorita está encendida hilo 12 y no la puedo apagar.
Y entonces así haya viento lo desperdicia. Entonces no tiene sentido desperdiciar un recurso natural, ¿no es cierto? Por eso es que se les da prioridad al despacho. Entonces toda la energía que inyecten se les tiene que pagar, pero se les paga al costo marginal, ¿no es cierto? Y le da al Estado un contrato a 20 años. Durante 20 años va a tener esta prioridad en el despacho. Tiene prioridad en el acceso a las redes, en caso de que haya concurrencia, tiene prioridad al acceso y tiene un precio estable, ¿no? La subasta que se hace, los que ganan ponen un precio y ese precio es el que se mantiene por 20 años garantizado. Las bases las pone el ministerio y el OCINE es el que conduce la subasta, fija los precios máximos, etc. Entonces, ¿cómo funciona? Ya ustedes lo conocen recontra bien, ¿no es cierto? El ganador pide este ingreso mínimo anual, ¿no es cierto?, con un precio que ganó y ese precio ofrecido. Entonces, en el mercado spot inyecta toda esa energía y se le paga al marginal y estos son sus ingresos con el marginal. Y todo lo que le falta para llegar a su ingreso mínimo se va a la tarifa, ¿no es cierto? La famosa prima, la prima RER. Entonces, esto no es más que un subsidio, ¿no es cierto?, algo que inicialmente no necesitaba ser subsidiado. Si los marginales fueran muy altísimos, como en Chile, no se necesitaría la prima RER, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, pues exacto, por eso es que hay una enorme diferencia entre las necesidades renovables que tiene Chile o Uruguay o España y la que tiene Perú. En todos esos otros países que he mencionado, la opción era generar con costos mucho más caros, ¿no? Uruguay solo tenía hidroeléctrica y diésel. Se acababa la hidroeléctrica y tenía que generar con diésel. Entonces, en Uruguay tiene todo sentido hacer lo que han hecho, que han metido eólicas a montones y ahora solo tiene hidro y eólica. ¿Por qué? Porque reemplaza el diésel, pues porque el diésel sería carísimo. Chile tenía marginales de 120, 130, 140 dólares cuando lanzó toda su idea de poner renovables. Entonces en Chile no hay subsidio cruzado. En Chile es los contratos que consiguen o el marginal de Chile. Y muchos proyectos en Chile se han decidido en función del marginal nada más, porque sabían que su marginal iba a ser alto por bastante tiempo. Pero en el Perú, que tiene una base hidroeléctrica grande y una generación térmica con gas barato, que ya hemos discutido por qué es barato, ¿no es cierto? Por lo que puedan decir que está bien o que está mal, el asunto es que el gas en el Perú es barato y va a ser barato por los siguientes 20 años. Entonces, teniendo eso, ¿cuál era el gusto de en ese año? ¿En qué año fue? 2008. En el 2008 mandar a hacer esto para traer renovables carísimas, porque eran carísimas, ¿no es cierto?, para tener renovables cuando el Perú tenía unos precios bajos. Ese es el tema con las renovables. Ahora han bajado mucho. Miren, acá está la historia de las sucesivas subastas, ¿ya? La primera subasta, segunda, tercera y cuarta subasta, y según tecnologías y los precios promedio que tenía cada tecnología. Entonces, la primera subasta, fíjense, la solar, 221 dólares. Eso es lo que ganó la solar. Así costaba en ese tiempo, ¿no? No es culpa del inversionista. El inversionista hizo y ganó. Y en la segunda subasta ya los colores son las subastas, ¿no? Y la segunda subasta la solar bajó a 119, ¿no? Después, en la tercera subasta, ¿dónde está? La solar ya bajó a 110, y en la cuarta subasta ya 80, la eólica ya bajó a 69, recién hubo eólica, y recién han ido bajando. Y efectivamente la tendencia es a bajar. Pero lo que acá quiero mostrarles es, esto es lo que estaba en marginal el año pasado, 8 dólares el megavatio hora. Si se elimina la declaración de precios de gas, que es algo que vamos a ver más adelante, el marginal subiría a 23 o 24 dólares. Entonces, sea cual sea el marginal en el Perú ahorita, si eliminamos la declaración de precios de gas, que mucha gente dice distorsiona el costo marginal, todas estas van a seguir estando por encima del marginal y van a seguir requiriendo prima RER. Y entonces, si ahora traemos más renovables, van a tener que ser ahorita inferiores a 10 para no generar prima RER. ¿Hay alguna renovable inferior a 10? No hay. Entonces, el efecto concreto en el Perú, que no me entienden los impulsores de los renovables, cuando yo digo esto me acusan de enemigo de los renovables, es que mientras más renovables pongamos en el Perú por ahora, debido al bajo costo marginal, estamos generando más prima.
y la prima se va a la tarifa final. Entonces, el efecto es que suena tan bonito en el mundo y que sí, que parezco yo un cavernario por decirlo, pero el asunto es que traes más renovables y sube la tarifa al pobre que quieren proteger, que no quieren que sube el precio. Entonces, ese es el punto de por qué traer renovables cuando no se necesitaba. Y ahora se necesita renovables, ahorita se necesita nueva capacidad de generación ahorita en el Perú. No, pues porque tenemos sobreoferta. Entonces, ¿cuál es el sentido de la gente que sigue impulsando y quiere y exige la quinta subasta de renovables? La verdad es que porque quieren hacer negocio, porque esto es un negocio asegurado por 20 años. Esa es la pura verdad. No les interesa el medio ambiente, que nada que ver. Es legítimo que quieren hacer negocio y quieren hacer negocio. Pero también es legítimo de la autoridad decir, no, bueno, por ahora no, pues. Por ahora no. Dentro de unos añitos, sí, claramente que sí. ¿No? Han bajado de precios, son limpias, etcétera, etcétera. Pero por ahora que no me quieran vender gato por liebre a decirme que va a bajar los precios. La comparación que hacen es que no, es que es más barata que el diésel. Sí, pues, pero ahorita solo operamos diésel cuando hay emergencia, pero en estado normal no operamos con diésel. Entonces, este es el asunto de las renovables por ahora, y por eso cuando se inaugura con bombos y platillas renovables y el pobre ministro tiene que ir a decir sí, porque esto va a servir para 300.000 personas, no puede ir a decir esto va a hacer que suba un poco el precio, porque va a hacer que suba un poco el precio. ¿Alguna pregunta? Sí. Ya sabía ya. Sí, ya sabía. Es cierto lo que estoy mencionando, los costos de los renovables serán muy altos hace muchos años. Bueno, actualmente China, creo que China es la que ha tomado liderazgo nosotros vayan reduciéndose y las previsiones dicen que sí se va a reducir al punto que el 20 al 22 van a ser tan competitivas como la técnica, inclusive por ahí algunos medio olímpicos. Sino que el detalle es los costos finales que están pero también tienen, personalmente, distorsiones que originan el precio marginal. Ahora, si los costos se vuelven competitivos y no tan cercanos, si se cumplen esas proyecciones, sí, poco debería justificarse, no tanto como usted dice, fuera sacando el tema altruista, el tema activamente, es por la misma necesidad, ¿no? Porque si en el sur, es verdad que no hay mucha demanda, pero tenemos necesidad también podría cubrirse parte de esa demanda de energía, ¿no? Por ejemplo, por las zonas muy alejadas, donde tienen buen potencial, tanto solar como geotérmico, aunque sabemos que es bastante alto. Entonces creo que deberíamos evaluar sí el ingreso, pero tomando en consideración, ya no entrar a esa subasta porque sí estamos castigando mucho la demanda, pero por ejemplo aperturar un tema de mercado libre para que compitan tan igual como las demás generadoras, ¿no? Sí, ahí ha tocado varios temas que hay que ir tratando uno por uno, ¿no? Me voy a saltar, ya que el compañero habló del tema de las distorsiones, del marginal, todo, voy a saltar lo que tenía como casi la última parte, que es el famoso problema de declaración de precios del gas natural, que es lo que llaman distorsión, que por eso es que hay marginales tan bajos y todo eso. Entonces, lo que hay es que, como sabemos, el precio del gas natural es bajo, ¿no? Y encima los generadores pueden declarar precio de gas. Vamos a ver cómo y por qué pueden declarar y cómo no es cierto que alguna gente dice que es una mentira su declaración. ¿Qué decía el artículo 99 del Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas con respecto a precios y calidad de combustibles? Ahí está el gas. Dice que la información relativa a precios y calidad será proporcionada a la Dirección de Operaciones por los titulares, acompañados de un informe sustentatorio de los valores entregados. Entonces, al anterior régimen decía que esta información tenía que venir acompañada por un informe sustentatorio. ¿Ya? Entonces, cuando enviaban el precio del gas natural, tenían que sustentar cuánto les costaba. Mira, todo esto está hecho para que no mientan. El carbón viene con su factura, el petróleo viene con su factura, el gas natural venía con su factura, tenía que sustentar y el COES verificaba y así se determinaban los precios. Pero salió el Decreto Supremo 016-2000 en ese momento y estableció, fíjense lo siguiente, dice, para efectos de lo dispuesto en el artículo 99, o sea, ¿para cuál? Para esto.
¿no es cierto? Y tratándose de entidades de generación que utilicen gas natural, la información a presentar por los titulares ya no dice la información a presentar con sustento, el sustento, nada, dice la información a presentar, solo la tienen que presentar, ¿no? Y agrega al final, la Dirección de Operaciones respetará la información presentada por los titulares. Entonces, esto, el lenguaje complicado, que ese tipo lo escribieron así, no sé por qué, todo el mundo desde el año 2000 interpretó que a partir de este decreto supremo, los generadores que usan gas natural ya no tienen que sustentar el precio de gas, pueden decir el precio que se les ocurra, con el tope del precio de camisea. Ya, este decreto supremo nació así y les dio esa posibilidad. O sea, a partir del año 2000, los generadores que usan gas natural pueden informarle al COES, si el gas me cuesta, no sé, 10, yo si quiero, y el de camisea es 12, entonces si yo quiero, le digo, ¿sabes qué? Para efectos del despacho y para efectos del pago en el sistema y todo lo demás, haz de cuenta que mi gas cuesta 5. Eso es en resumen lo que dice este decreto supremo, ¿verdad? Así lo entendió todo el mundo y desde entonces los generadores han venido declarando su precio de gas. Es una declaración. No dice en ningún sitio esto se tomará como declaración jurada, no lo dice, es cierto, pero no habla ya de sustentar y dice que la información debe ser respetada. Entonces, ¿cómo incide eso y por qué es que hay el gran problema que se llama distorsión de los marginales? Lo que hemos repetido a lo largo de todo el curso, ¿no es cierto? Que ahorita tenemos sobreoferta. Miren cómo estamos con sobreoferta, ¿no? El gris claro es la máxima demanda y el oscuro, el negro oscuro es la capacidad instalada. Entonces tenemos sobreoferta, tenemos capacidad instalada bastante mayor que la demanda, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Y hemos visto también por qué, ¿no es cierto? Tenemos esas dos centrales hidroeléctricas grandes que entraron a operar, ¿no es cierto? Y en momentos en que la demanda desaceleró. Y entonces, esta sobreoferta, ¿cómo se manifiesta en el sistema? Miren ustedes, este es un diagrama de carga de la máxima demanda del año pasado, del 2016 todavía. Entonces, que no había tanta sobreoferta, pero más o menos, este es nuestro diagrama de carga. Está todo lo que hemos venido hablando. Aquí abajito está las solares, las eólicas, todas esas. Tienen costo variable cero, tienen prioridad en el despacho, ¿no es cierto? Luego vienen las hidroeléctricas. Y luego vienen los otros combustibles, que ahí depende de cada uno, de cómo pone su precio, etcétera. Pero lo que quiero que vean acá es que estas tres grandes franjas, esta vea rosadita, esta verde y esta amarilla, son tres grandes ciclos combinados que operan con gas natural y que pueden declarar su precio de gas natural. Pero resulta que el sistema, ¿cuántos ciclos combinados hay? 4. Hay un montón, ¿no? Pero grandes, de los grandes hay Calpa, Engie, Fénix, ¿no es cierto? Y Ventanilla. O sea, hay 4 ciclos combinados grandes, ¿no? Después ha hecho Termochilca su ciclito combinado y Engie ha hecho otro por ahí, una Chilca Plus. Pero hay 4 grandes ciclos combinados. Entonces, lo que les quiero mostrar es que en el diagrama de carga del Perú no hay sitio más que para 3 grandes ciclos combinados. Lo que pasó fue que entraron las hidros acá, entraron las hidros y empujaron todo para arriba. Entonces hay sitio para 3, no hay sitio para que los 4 despachen al mismo tiempo en condiciones normales. No estamos hablando de contingencia, de falla, nada, estamos asumiendo que todo está funcionando bien y eso lo saben los generadores. Entonces hay 4 ciclos combinados y solo caben 3. Entonces el generador térmico, como hemos hablado también varias veces, tiene que pagar el take or pay de molécula, ¿no es cierto? O sea, tiene que pagar el gas, si lo consuma o no lo consuma, tiene que pagarlo. Tiene que pagar el transporte y la distribución, lo consuma o no lo consuma, ¿no es cierto? Entonces al generador térmico, lo peor que le puede pasar es que el COES no lo despache, porque tendría que estar parado, tendría que pagar esos costos fijos y tendría que ir a comprar del mercado spot para atender sus contratos, ¿no es cierto? Entonces el generador térmico pierde mucha plata. ¿Y cuál es la única manera de protegerse de que eso no ocurra así? Esa posibilidad de declarar el precio que le da ese decreto supremo 016 del 2000. Entonces lo que hacen ellos es, por competir entre ellos, ¿no? Entre ellos los 4 grandes ciclos combinados y los otros térmicos también entran, lo que hacen es tratar de bajar su precio al máximo para ser despachados, para no ser uno de los que queda fuera del despacho. Entonces eso hace que ellos vengan declarando precios de gas casi cero, porque tienen una obligación
de tratar de conseguir ser despachados, porque si no pasa lo que les dije de los sobrecostos. Entonces, esa competencia entre los generadores térmicos ha hecho que cada vez declaren más y más y más bajo el precio del gas hasta el límite. Si quieren pueden declarar cero. ¿Ya? Entonces, cuando dicen por ahí que ese es un contubernio que los térmicos han hecho para fregar a los hidroeléctricos, no es cierto, es una competencia entre ellos, porque si no despacha se muere. Ahora, el efecto de eso sí perjudica a los hidroeléctricos. ¿Por qué? Porque si estos declaran casi cero y si buena parte del día margina un ciclo combinado, hay veces, hay acá despachos por otras cosas, no por tensión, por lo que sea, pero buena parte del tiempo el que está marginando es un ciclo combinado que tiene un precio de gas cero, vamos a exagerar, vamos a decir que le declaró cero. ¿Cuánto es el costo variable de esa máquina? Si el precio de su combustible es cero, el costo variable es solamente su costo variable no combustible. Y su costo variable no combustible, ¿qué cosa es? Lubricantes y repuestos y esas cosas, ¿no es cierto? Y eso es barato, eso es $4, $3, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual el costo marginal en el Perú ahorita termina siendo ultra bajo, porque quien lo define son máquinas que tienen precio de gas muy bajito y con las justas tiene encima de ese precio bajito un costo variable no combustible, y por eso tenemos la cifra irreal de $10 el megavatio hora como costo marginal. $10 el megavatio hora no le cuesta a nadie, en realidad a todos les cuesta más o menos $23 el megavatio hora. Lo que tienen que pagar de gas y todas sus máquinas, todo les cuesta así. Pero esta situación de la posibilidad de declarar que fue creada por este decreto supremo, que todas la están aplicando y que la situación de sobreoferta hace que tengan que pelearse entre sí, provoca que los marginales terminen siendo bajos. ¿Y por qué se perjudica la hidroeléctrica en ese caso? Porque la hidroeléctrica, o sea, y vamos a ver, un paso atrás. En un sistema en el cual el marginal resulta así de bajo, fíjense cómo eran los marginales antes y cómo han ido bajando, ¿conforme qué? Conforme aumentaba la nueva capacidad de generación y no había más demanda, la demanda no crecía rápido. Entonces este es un ejemplo clásico de oferta y demanda. Hay más oferta de la que se necesita y por lo tanto el precio baja. Acá hay algunos picos por interrupciones de gas, lo que sea, pero la tendencia es a la baja. Entonces, ¿cómo viven los generadores? Todos los generadores del sistema, ¿no? Y se acuerdan cuando vimos el mercado a corto plazo, los generadores, ¿cómo son sus ingresos y cómo son sus egresos? Sus egresos, sus costos son lo que le cuesta producir, ¿no es cierto? Y sus ingresos son lo que vendan al spot, lo que le paguen los otros generadores y lo que le paguen, lo que vendan al spot y le paguen los otros generadores y lo que consiguen sus contratos bilaterales de largo plazo con sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, en una situación como esta, ¿tendría algún sentido vender al spot? No, ¿no es cierto? Porque viviría vendiendo a 10. Si mi costo nomás es 23, ¿cómo voy a vender a 10? Pierdo plata. Entonces, ¿cuál es el único refugio que tienen los generadores? Conseguirse contratos, ¿no es cierto? Entonces han salido como locos a conseguir contratos. Esa salida como locos a conseguir contratos de clientes libres, que son los únicos que pueden conseguir y renegociar, porque las distribuidoras están contratadas a largo plazo, con otros precios, producto de licitaciones de largo plazo, han hecho que lo primero que hicieron fue con los clientes libres grandes, les bajaron los precios, compitieron tanto entre sí, hasta les quitaban contratos. Iban donde un cliente libre y decía, ¿cuánto te vende tu generador? Me vende a 40. Ya, entonces, ¿y tu contrato hasta cuándo es? 3 años más. Y si salirte, ¿cuánto te cuesta salirte del contrato? Me cuesta $1 millón. Ya, mira, te pago el $1 millón y además pásate conmigo y yo te vendo a 25 en lugar de 43. Estoy exagerando un poco, ¿no? Y entonces así los clientes se pasaban. Cuando se les acabaron los clientes grandes y se les acabó eso y seguían la competencia, porque su única protección es vender a clientes libres, ¿no es cierto?, a 20 y tantos en lugar de vender a 10 en el marginal, empezaron a hacer que a quitarles clientes a las distribuidoras, ¿no es cierto? A las pobres distribuidoras iban donde el cliente, o sea, se acuerdan que hay un rango ahora, ¿no es cierto?, de 0 a 200 kilovatios es obligatorio regulado, de 200 a 2500 es que puede elegir y 2500 es obligatorio libre, ¿no es cierto? Entonces iban a este grupo y le decían, oye, yo te ofrezco mucho menos que la distribuidora, y el generador tiene las de ganar siempre, porque el generador es el que le vende al distribuidor, ¿no es cierto? Entonces le empezaron a quitar clientes a las distribuidoras. ¿Y
qué hacían? Fíjense, y ahí entonces se llevaba el cliente y la distribuidora se quedaba sin cliente y le decía, bueno, ya pues la potencia que tengo contratada contigo, rebájamela en la misma cantidad que te estás llevando a mi cliente. No, ¿por qué te voy a rebajar? Para ahí está el contrato, piña pues. ¿No es cierto? Piña, así es el contrato. Y entonces el distribuidor se ha quedado sobrecontratado. Y los distribuidores ahora tienen un montón de sobrecontratación por efecto de esto, que se origina por efecto de esto. ¿No es cierto? Esa es la famosa distorsión que hay en el mercado. ¿Ya? Entonces, eso está... y me falta explicar por qué se perjudica el hidroeléctrico. Entonces, todo el mundo tiene que salir a conseguirse contratos. Entonces, todos los hidroeléctricos, todos los generadores salieron a conseguir contratos, pero los hidroeléctricos puros tienen una limitación, que es que dice que la ley dice que no pueden contratar más allá de la potencia firme y la energía firme, ¿no es cierto? Entonces, la energía firme de una hidroeléctrica y la potencia firme se mide en términos gruesos, es como la máxima que puede producir el año más seco en los últimos 30 años con una probabilidad de ocurrencia de no sé cuántos, de 90 y tantos, ¿no es cierto? Entonces, y esa definición dice intuitivamente que si es el año más seco en los últimos 30 años con una probabilidad de ocurrencia, el resto de los años va a producir más que eso, ¿no es cierto? Entonces está limitado a una cantidad y todo lo de que produce por encima de eso no lo puede colocar a contratos con clientes libres y lo único que le queda es meterlo al spot y entonces en el spot le pagan $10. Entonces lo que estaba vendiendo antes a este precio el hidroeléctrico obligado por esta exigencia de la ley que estaba vendiendo a 40, 45, ahora le están pagando a 8, 10, 12. Entonces el hidroeléctrico salta hasta el techo. ¿Y los térmicos qué hacen? Como el marginal está así debajo, buscan contratos como sea, ¿no es cierto? Y lo que ocurre normalmente es que el térmico no produce todo lo que va a demandar sus clientes, sino que lo compra el spot y lo compra a $10 y lo revende a 23. ¿Y quién produce esa energía a $10? Los hidros. Entonces el hidroeléctrico dice, ¿qué tal sinvergüenza? O sea, me declaras el precio bajo para bajar el precio del spot y tú vas y vendes a 23 y me obligas a mí a que yo te atienda a tus clientes a través tuyo a $10. Entonces yo pierdo plata. Entonces los hidroeléctricos están piteando como tren de sierra porque se perjudican. Los térmicos están sobreviviendo, ¿no es cierto? Y de paso están causando este perjuicio a los hidroeléctricos y también todos están causando este perjuicio a los distribuidores que sin tener vela en este entierro les birlaron los clientes y se quedaron sobrecontratados. Entonces todo el mundo tiene razón en quejarse, pero ¿quién tiene la razón? ¿Qué cosa está mal? ¿No? Entonces sale por ahí a decir muchos, la causa de todo es una mala regulación porque este decreto supremo no debió existir. Por supuesto que hay un caso extremo de un señor, que no voy a decir su nombre, que sale a decir, lo que pasa es que esto puede ser que esté, pero esta declaración es una declaración mentirosa, están declarando precios que no son y eso es ilegal, es inmoral y engorda. Entonces eso no es cierto, pues una declaración por definición es declaración. Entonces yo puedo declarar el valor que me dé la gana y no incumplo la ley. La presunción de la verdad, que alega alguien, que cuando uno hace una declaración hay que cumplir con la presunción de la verdad, es cuando a mí me dicen, yo ya soy adulto mayor, mentira, todavía no soy, parezco pero no soy. Entonces, si soy adulto mayor, yo declaro que soy adulto mayor, pero no tengo que sustentarlo. Pero hay la presunción de la verdad. Si me controlan, tengo que presentar mi DNI y demostrar que soy adulto mayor. Pero en un sitio en que este decreto les ha dicho, tú puedes declarar el precio que tú quieras, entre 0 y el valor de camisea, ¿por qué poner cualquier valor va a ser mentir y romper la presunción de la verdad? No, es un mecanismo que le ha dado la ley. Y miren ustedes cuán cierto estoy en que esto es así. Si vemos la historia de los costos marginales, ahí ojalá que noten, está desde el 2013, 14, 15, 16, 17, los diferentes colores, y estas barritas son las de las últimas del 2017. Ya la regulación el decreto supremo 016 existe desde el año 2000. Ya la posibilidad de declarar precio, que es lo que llaman distorsión, existe desde el año 2000. Y sin embargo los marginales en estos años han sido altos porque no había tanta sobreoferta. Y el 2017 empiezan a bajar enormemente porque hay esa sobreoferta. Entonces, quien diga que por culpa de que existe la distorsión del decreto supremo 016 que permite declarar precios de gas, está creándose esta situación, no es cierto. Esta regulación existe desde el año 2000. Lo que pasa es que la situación de sobreoferta hace que se peleen para entrar al despacho y hace que utilicen ese medio para declarar precios bajos, y eso resulta en toda esta cadena de perjuicios que hemos dicho.
Entonces, Pero hay que ver también ahí un comentario, es que desde a partir de qué fecha empiezan a entrar al mercado las generadoras a gas natural. desde el año 2004. Entonces, de 2004 hacia adelante, los costos marginales eran otros. A partir de ahí ya su comportamiento es otro. A ver, lo que pasa es que las generadoras a gas entran al mercado nacional porque ya no había más con qué generar, y acuérdense que había una obligación de Ventanilla a convertirse a gas, porque la opción que tenía el Perú era generar con diésel, porque no tenía más hidroeléctricas y era generar con diésel. Entonces entra el gas y entra con su precio total, porque no había necesidad de declarar nada, y estábamos con estos precios acá está entre 40, 30, ¿no? Es el año 2009. Años anteriores ha estado más alto, ¿no es cierto? Pero, digamos, el problema es que ya desde el 2000 existe la posibilidad de declarar precios de gas. Desde el 2004 hay gas. Pocas centrales a gas ahí. Claro. A partir de 2014 sí había más centrales, más potencia y se nota, ¿no? Sí, a partir del 14 hay más. Claro. Claro, pero cuando llega, exacto, empieza a bajar los precios porque hay más y luego, y encima de eso, encima entran las hidroeléctricas. ¿Cuándo entró Cerro del Águila? ¿Cuándo entró Chagre? Es el otro efecto, entras Ya, exacto. Bueno, todo se suma, pues, ¿no? Entonces, pero vamos a que esta pelea, que es entre todos los generadores, es la distorsión que provocan los precios de gas y todo. Entonces, solo para terminar, voy a regresar rápidamente a donde estábamos, que era el tema de las renovables. Consorte, ingeniero, Sí. ¿Cómo podría realizar una suerte de fiscalización posterior para evitar que declaren cualquier presión? No, es que hacer una fiscalización posterior para evitar que declare cualquier precio es como asumir que ellos están mintiendo. Pero lo que te estoy diciendo es que el decreto supremo les permite mentir, entre comillas. El decreto supremo les permite declarar el precio que quieran. Están totalmente autorizados a declarar el precio que quieran. Entonces el COES, ¿cómo podría fijar cuál es el precio de verdad o no si el decreto supremo les permite decir el precio y dice que el COES lo tiene que aceptar? Lo dice. Como, independientemente que el COE es una empresa privada, está haciendo una función pública, ¿no? Entonces, haciendo un símil en procedimientos administrativos, hay mil regulaciones en las cuales las empresas realizan declaraciones que evidentemente se presumen ciertas porque por mandato legal, sin embargo hay las atribuciones a realizar fiscalizaciones posteriores, sobre todo en este caso si se están generando independientemente de que la razón principal sea la sobreoferta, si este régimen permite mentir tan abiertamente, ¿no? Y generar distorsiones más allá de que se perjudican las hidroeléctricas o a quién perjudican concretamente, si es los que están generando distorsiones en el mercado. Sí, pero como decía, la interpretación que tiene el COES es que no tiene por qué entrar a verificar la presunción de la verdad porque le están permitiendo el decreto declarar lo que él quiera. Entonces no hay nada que fiscalizar. Entonces sí. Una consulta. ¿Qué pasó en el año 2000 o previamente al año 2000 que hizo que se pase de sustentar a declarar? Ajá, muy buena pregunta. Eso tiene su historia. Hay dos versiones de por qué se hizo. La versión pragmática es que había en ese tiempo un gran problema en el sector porque todo era sustentado, ¿no es cierto? Pero había una empresa, que no voy a decir su nombre, pero era dueña de la central y era dueña del pozo de gas. Entonces, esa empresa, cuando le convenía que sus máquinas despacharan, ¿no?, se daba a sí misma una factura por gas bien barata y presentaba un sustento de un costo variable bien bajo y despachaba. Y cuando sabía que el precio del sistema iba a estar bajo y le convenía no despachar más bien y comprar para atender sus contratos, entonces se daba a sí misma una factura por gas bien alto y presentaba eso y era totalmente válido. Entonces resulta que solo esa empresa tenía la posibilidad de ser el dueño del gas y ser dueño de la central. Y las demás pitearon, dijeron, oye, este está jugando, nosotros no tenemos esa posibilidad de jugar con el precio del gas, él sí, y entonces él tiene una ventaja competitiva que no debe haber. Entonces, puesto ante el tema del ministerio, lo dijo es, ¿cómo resuelvo esto?
¿Le puedo prohibir a él que cambie sus precios? No, porque él es totalmente dueño de ver a qué precio vende su gas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Para ponernos en igualdad de condiciones, entonces mejor hago que todos declaren. Así me evito la pelea y todos tienen la misma posibilidad que él tiene. Esa fue la razón por la cual decidieron cambiar a que todos los que tienen gas declaren, porque no había cómo definir el precio del gas. En cambio, el precio del petróleo y el precio del carbón no hay ningún problema porque son commodities internacionales y tú, si te mienten, puedes comparar con un precio internacional y hay forma de determinarlo. Pero en el gas, como es con contratos, todos son producción nacional, no había forma de determinar. La otra versión dice que también simultáneamente Ociner mandó a hacer un estudio económico con un economista muy reputado que en base a sus teorías económicas encontró que la única manera de manejar un precio de gas con un único productor monopolista era que el gas fuera declarado y que no hubiera un precio fijado. Pero yo creo que las dos se sumaron y por esa razón dijeron, para solucionar el problema de esta empresa que juega con el precio del gas, mejor que todos declaren. Y ese fue el origen del tema. Sí. Lo que no me quedó claro, no entiendo si ese decreto salió en el 2000, pero la central, la camiseta recién viene del 2004, creo. Sí, es que había otro usuario de gas, ya se sabía que iba a venir Camisea, y había dos usuarios de gas en el Perú, Aguaitía y el norte de Talara. Entonces ya había gas en el Perú, aunque no fuera el gas de Camisea, pero ya se sabía que venía el gas de Camisea también. Entiendo este tema. Buena pregunta. Entiendo que, no sé, razonablemente entiendo que si es que hubiese la demanda que haber estado creciendo como anteriormente, ¿no? Tal vez inclusive en esa época de que sucedió este decreto, todavía no hubiéramos tenido un problema, ¿no? Porque todas las generadoras hubieran estado operando, inclusive algunas nuevas hubieran estado ingresando, ¿no? Entonces, creo que el punto de quiebre ha sido el tema de la reducción de la Absolutamente. ¿no? Entonces, ahora, lo que sí observo, realmente también por nuestra experiencia, es que sí está comenzándose a generar todo un tema ya no de canalización del tema del mercado, porque, como usted menciona, las generadoras están que se pelean entre ellas y las distribuidoras que no tenían nada que ver en esto relativamente, ¿no? Ahora están comenzando también a serse afectadas. Al final va a chocar con el usuario, porque el tema de haber variado los clientes libres, que antes eran 1000 kilowatts, ahora 200, entonces he escuchado muchos clientes, ¿no? Que incrementa inclusive su demanda, ¿no? Pasa el tiempo que tienen estimado y inmediatamente ya abandonan el tema de los contratos con la distribuidora. Inclusive sé de casos que han pagado las penalidades, ¿no? Y bastante elevadas, ¿no? Claro. Eso distorsiona porque inclusive las distribuidoras, al margen de que, por ejemplo, en Lima tenemos dos privadas, ¿no? Las inversiones que a veces se han hecho, ¿no? Para atender a estos clientes son bastante altas, porque la demanda que ellos tienen no son relativamente de mercado. No sé cómo estarán afectando inclusive a algunos clientes, ¿no? A programas de distribuidores estatales, ¿no? Porque si esos clientes se pasan a libres, toda esa inversión ya no tiene retorno de forma específica, ¿no? Entonces, creo que le comenté en una de las clases anteriores, hace una semana y media, en gestión, todo un análisis en el último trimestre, las distribuidoras han perdido, ¿no? Sí, claro. Han perdido y están preocupadas, ¿no? ¿Cómo van a retornar? Pues, y fuera de las potencias y demanda que están contratadas. Efectivamente, todo este fenómeno, como dije, está perjudicando a todo el mundo y está perjudicando a las distribuidoras notablemente, porque pierden y están recortando sus inversiones, porque sus estados financieros están empeorando. Totalmente claro. Por eso es que habría que buscarle una solución, en teoría, ¿no es cierto? Pero quisiera contestar el tema de que la distorsión está provocando, y lo que quiero mostrarles es lo que ya les mostré. Si se eliminara la posibilidad de declarar precios de gas, el marginal subiría a 23 o 24 dólares, nada más. Seguiríamos estando en una situación con un marginal más bajo de lo que cuesta producir en general, ¿no? Entonces, mejoraría un poco la situación de las transmisoras, pero no mejoraría la situación de competencia de las generadoras, porque igual hay más térmicas de las que necesita el sistema con gas y por lo tanto tienen que pelearse entre sí para ser despachadas. Entonces, mejora la situación, sube el marginal, disminuye la prima RER, mejora la situación de las hidroeléctricas, pero
las generadoras se siguen peleando por conseguir contratos porque tampoco pueden vivir solo a $23, ¿no? Y entonces siguen perjudicando a las distribuidoras. No arregla la supuesta distorsión que es la declaración de precios de gas, no termina arreglando el problema. Y el problema es, desde mi punto de vista, la sobreoferta, porque quien está marginando es un ciclo combinado. Quien debería marginar debería ser un ciclo abierto de gas, porque no tiene sentido que el ciclo combinado margine. Siempre debe marginar el ciclo abierto, porque en un sistema adaptado no tiene sentido que una máquina que es para base es la que esté tomando las puntas y los picos, ¿no es cierto? Entonces debería estar el ciclo abierto, y ahí sí el marginal sería 32, y ya todo el mundo estaría más tranquilo, ¿no? Entonces ese es el tema. Y la mejor prueba, como repito, es, volvemos ahora a saltar todo, que cuando no había esta situación de sobreoferta y con todo lo que teníamos, los marginales no estaban tan bajos, y a pesar de que ya existía la posibilidad de declarar el precio de gas. Para mí esta es la mejor prueba de que la posibilidad de declarar cero el precio de gas, que es lo que se llama distorsión, no es la causa de marginales bajos, sino la falta de demanda. Ese es el tema. Y es como cualquier mercado que hay sobreoferta. ¿Se acuerdan cuando hubo sobreproducción de papa? Porque el niño costero hizo que se juntaran la cosecha de la sierra con la cosecha de la costa. Y entonces, ¿qué pasó con el precio de la papa? Bajó terriblemente. ¿Y qué hicieron los productores de papa? Tomaron las carreteras exigiendo que alguien les garantice un precio más alto. Eso es exactamente lo que está pasando, pero es un fenómeno de mercado. O sea, en cuanto empiece a crecer la oferta otra vez, y el gobierno lo que debía estar haciendo es concentrándose en hacer crecer la oferta, esta situación debería cambiar, y estos marginales deberían volver otra vez a empezar a subir. Ese es el fondo. Pero entonces existe la distorsión. Hemos explicado cómo una cosa lleva a la otra y cómo todo el mundo termina siendo perjudicado, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿eliminamos el decreto supremo? Porque hay varios generadores que han planteado que se elimine ese decreto supremo, y el ministerio no lo quiere hacer, y entonces ha ido al Congreso y hay una ley que dice que se elimine eso a partir de mañana y el gas entra con su precio completo. Lo que les acabo de decir es que si eso pasa, va a subir a 23 o 24, pero no va a eliminar totalmente la distorsión completa. Si los generadores van a tener que seguir competiendo entre sí, porque no hay suficiente demanda para todos los generadores térmicos. Entonces, solo le arregla la vida a las hidros el eliminar la distorsión, la supuesta distorsión, pero no termina de arreglar el problema conceptual, el problema estructural, perdón, de falta de... La sobreoferta va a permanecer, o sea, dice, bueno. La sobreoferta va a permanecer, va a ir disminuyendo conforme crezca la demanda, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer es hacer que crezca la demanda. Deberíamos disparar más y más proyectos mineros, que es lo único que hace crecer fuertemente la demanda. Y con esto se le arreglaría la vida a todo el mundo. Pero esa es la situación. Entonces, por eso tenía un comentario ahí. Claro, el gobierno debería estar preocupado en hacer crecer la demanda. ¿Por qué no crece la demanda? Sabemos muy bien que la minería se ha retraído el crecimiento. Y se ha retraído el crecimiento de la minería, como todos sabemos, es por los problemas sociales que genera. Que muy abiertamente y muy simple, la debilidad del Estado ha permitido que una persona en el campo salga y diga que acá no se ejecuta proyectos. Así es, absolutamente. Entonces, en eso debería alinearse el Estado, ¿no? Identificar dónde es el punto. Totalmente de acuerdo. Entonces, en su opinión, no debería haber ningún cambio normativo. En mi opinión personal, no como presidente del COES, no debería haber ningún cambio normativo, porque no arregla el sistema estructural y va a distorsionar más todavía y crea un problema fundamental que es que está ocasionado por este sobrecosto que proviene de la inflexibilidad de los contratos de gas, y que sabemos que proviene de la exigencia que hizo el mismo Estado hace tiempo para que tengan contratos a firme de transporte, para poderles pagar potencia. Entonces hay todo un tema ahí que a mi juicio debería dejar que crezca la demanda. A mi juicio lo que se debería hacer es liberar la prohibición a las hidroeléctricas para que puedan contratar el 100% de todo. Entonces ahí ya no tendrían disculpa, entrarían a competir como cualquiera, conseguirían contratos, y ya no importaría que tengan que vender su energía libre a costo marginal bajo, porque si se consiguen contratos para cubrirla, entonces ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Eso. Distribuidoras son las que sufrirían en ese caso, ¿no? También, igual las distribuidoras son las que... Sí, entonces tengo otra solución para las distribuidoras. El límite hay que volverlo a poner en 1000. Sí, claro. Así.
Eso está pensado. Entonces volvemos a poner el límite en 1000, entonces ya la distribuidora ya no sufre hemorragia y ya el sistema eléctrico más o menos que se mantiene. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio? Ante toda la enorme presión que esto ha significado, sacó un paliativo, que es el Decreto Supremo 043, que esta fórmula complicada lo que hace es levantar el piso de lo que pueden declarar los generadores. Antes podían declarar hasta 0, ahora solo pueden declarar hasta lo que salga de acá, ya de este cálculo, que es un poco más que 0. Y con eso logró que los marginales de este año, que se preveía que iban a ser $6 el megavatio hora, están en $10-12 el megavatio hora. Entonces, esta es un paliativo que ha hecho el Ministerio. Los generadores están constantemente hablando con el Ministerio a ver que haga algo más, o que se saque una ley, que se cambie todo, que se elimine la declaración. Es una pelea entre ambos grupos, ¿no es cierto? Pero vale decir que si se hubiera liberado a las hidroeléctricas de esta obligación de no poder contratar más allá de su energía firme, que no se necesita ahora, porque en una situación de sobreoferta no hay problema de que contraten hasta su energía de la potencia instalada, ¿no es cierto? Eso ya evitaría el que tengan motivo de queja, porque podrían conseguirse contratos, ¿no? Entonces, no hay salida. Al final, el problema lo están metiendo al Congreso y el Congreso puede salir cualquier cosa, ¿no? Y hay un generador térmico que está en el lado de los hidros, pero porque no le dio la gana de conseguirse contratos, pues se ha podido conseguir contratos, pero no consiguió contratos. Debió salir a competir con los demás. Entonces, está que quiere que sube el marginal. Entonces, este decreto supremo, que no lo voy a explicar, no vale la pena, ya los que quieran más detalle, pero lo que hace en esencia es subir ese piso, ¿no? Y hay una discusión para hacer otra forma más de subir ese piso un poco más. Eso es lo que se está discutiendo en el Ministerio. Entonces, esta es una proyección de cómo sería si se elimina la declaración de precios de gas. Si sigue con el mínimo ese, recién por acá, el 2021, 2022 empiezan a subir los marginales, porque ya crece la demanda, ¿no? Si se elimina la declaración de precios de gas, así subirían los marginales. Esto es lo que quieren los hidros. Los hidros quieren que suba hasta acá para poder reducir su pérdida o su menor ingreso, ¿no? Pero como yo digo, no le arregla el problema a las distribuidoras, porque igual los térmicos tienen que seguirse peleando entre sí para poder ser despachados y van a seguirle quitando clientes mientras pueda, si es que no les han quitado ya todos los que pueden, ¿no? Entonces, esa es el famoso tema de la distorsión, que empezamos con las renovables y nos llevó a esta distorsión, ¿no? Vamos a retroceder rápidamente. Y bueno, esto es lo que les explicaba en las renovables. Efectivamente, en las renovables, sí, el nicho para el desarrollo renovable es la electrificación rural, aislada, porque ahí el costo de oportunidad es no tener energía, ¿no es cierto? Entonces ahí no importa lo que cueste, porque ahí es un servicio subsidiario, es el rol subsidiario del Estado. A la gente pobre de las zonas rurales, sí hay que subsidiarle todo, eso es lo que sí debe ocurrir, pero para el sistema interconectado que mueve negocio y que todos pagamos, no necesariamente es lo mejor por ahora, va a ser lo mejor pronto va a ser lo mejor, porque cuando crezca la demanda y no se haga el gasoducto del sur y no se pueda hacer hidroeléctricas, ¿cuál va a ser la única salvación? Las renovables. Entonces, las renovables debieran llegar cuando han llegado, ahora y el futuro, pero esto de acá, esto no se debió hacer. El Perú no tenía escasez, no tenía problemas como los tenía Chile o Uruguay, esto no se debió hacer. Acá sí. Sí. Ya casi para finalizar mi parte, sí coincido con usted, ¿no?, de que las renovables deberían entrar en el sector rural, pero por experiencia y también por he visto, ¿no?, en otros países, el tema de las renovables, como se está planteando en el Perú para el sector rural, no está siendo sostenible, ¿no? Lamentablemente esta tecnología es muy difundida para que al final, una vez que sale todo este sistema, ¿no?, en las viviendas rurales, ¿no?, en el tiempo se ha identificado que no están, o sea, dejan de funcionar y al final no hay ni siquiera quienes lo pueden operar porque no hay personal tecnificado también para sustentar. Entonces, la otra alternativa que han planteado en otros países es el tema también para hacerlo más eficiente, han ido a hacer un mayor escalamiento de esto. Por eso han insertado inclusive estas centrales a los sistemas de interconexión. Eso puede ser una buena alternativa. Yo recuerdo que el año pasado lo comentábamos con un profesor mismo de cabeza y nos planteaba que sí podría ser una buena alternativa, por ejemplo, si el sur va a retrasarse,
poder entrar con renovables en la parte sur y insertar para abastecerla al sur, porque más rápido la inserción y los precios que están bajando, y entiendo que hay $23, creo que es el más bajo que se ha conseguido, entiendo que a inicios de año, pues podría ser más competitivo inclusive. Creo que La generación distribuida, que o sea, creo que es un proyecto, ¿no? No va a ayudar, o sea, creo que va a aplicar incluso para áreas en donde hay distribuidor con conexión. el tema de generación distribuida está concebido especialmente para que haya generación dentro de la red de la distribuidora. Claro, sin eso Sí. no, o sea, creo que entiendo va a fortalecer las redes, bueno, a una escala mucho menor, obviamente, pero no sé qué tanto va a incidir, o sea, qué tanto va a incidir en o qué tanto va a perjudicar a la distribuidora. Las va a perjudicar terriblemente. Veamos el tema de la generación distribuida, pero y de paso contestando a él. Una cosa son la gente que está alejadísima, ¿no es cierto? Y que solo se le puede poner un panel solar y su batería. No hay otra cosa que ponerle, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, efectivamente, lo que ha hecho el gobierno antes era que ponía los paneles, inauguraba todo bonito y al año venía y estaba todo malogrado porque la gente no sabe hacer mantenimiento. Entonces, eso el Ministerio ya lo ha resuelto conceptualmente con un contrato donde hay un concesionario que tiene que poner los paneles y luego se queda y se hace cargo de eso, del mantenimiento durante no sé cuántos años, ¿no? Entonces, conceptualmente está resuelto. En la práctica está teniendo varias dificultades, pero ya estaría resuelto ese tema. Ahora, la generación distribuida no tiene nada que hacer con el tema de los rurales que están lejos, lejísimos, hasta que alguna vez se integren, ¿no es cierto? Entonces, la generación distribuida es meter generación dentro de la red de la distribuidora. En este momento, no tendría mucho sentido porque si tenemos sobreoferta, voy a meter más generación, voy a complicar peor todavía la existencia, porque esa generación distribuida lo más que puede ser es paneles solares y va a entrar y va a bajar el precio más todavía. Sí, también, pero ¿quién va a tener biodigestores en la ciudad? Pues bien difícil, ¿no? Ahí en las zonas en las zonas que tienen medio rural, ¿no es cierto? Que te crían cuyes y con eso hay proyectos y todo eso, sí, absolutamente sí, pero la mayor parte va a ser solar fotovoltaico. Y entonces, si se instalara ahorita, haría que ¿cómo se llama? Que aumenta la sobreoferta. Sí debe venir para el futuro, definitivamente. Pero a mí como consumidor regulado, ¿Qué me importa? ¿No es cierto? Claro, tienes toda la razón. O sea, yo como consumidor regulado, si con eso voy a tener menos, pagar menos, sí, claro, pues pongo mis paneles, pero ¿por qué no pones paneles? Porque te falta plata, te presto. ¿Sabes qué pasa? Que el precio de la electricidad en el Perú es todavía tan bajo que si tú haces esa inversión, sí vas a recuperar tu inversión, pero en un tiempo bastante largo. Y por eso no se anima. Y si no, ¿por qué no? La gente, toda la gentita de Arequipa, por decir, la gente que tiene plata, que Arequipa hay un montón de sol, ¿por qué no tiene paneles solares todos en su techo? Porque la recuperación está todavía, si el precio de la electricidad fuera más caro, como es en California, como es en Europa, ahí sí sale a cuenta. Inmediatamente yo también lleno mi techo de paneles solares. Entonces, por ahora no va a funcionar, pero de que le complica la vida a las distribuidoras, le complica la vida a las distribuidoras terriblemente. ¿Por qué? Porque esa gente que pone sus paneles va a dejar de consumir. La distribuidora vive de lo que vende. Le pagan sus redes a través de la energía que vende. Entonces va a disminuir sus ventas y va a disminuir su remuneración por sus redes. Y se va a quedar sin tener recursos para hacer el mantenimiento, operación y ampliación de sus redes. pero no necesariamente necesito, por ejemplo, mi panel fotovoltaico, necesito conectarme a una distribuidora, porque está realizando el proyecto y hablaba incluso de mandatos de conexión. Entonces me quedó un poco de duda porque no sé si me equivoco, pero entiendo que hay proyectos en los cuales, por ejemplo, tengo un panel fotovoltaico, en teoría, no sé, de repente me equivoco, no necesito el distribuidor, ¿sí? No necesitas el distribuidor. Puedes hacerlo para ti misma o puede ser que le inyectes energía al distribuidor. Pero así no te conectes. Habla entonces de mandatos de conexión. Ahorita te explico. Pero así no te conectes, para el distribuidor vas a consumir menos energía porque vas a generar tu propia energía. Entonces, lo que vende el distribuidor como total va a disminuir. Y la remuneración de las redes de distribuidor es a través de lo que vende. Entonces, el distribuidor lo va a perjudicar porque va a tener menos ingresos. Eso era para responder a la pregunta de que si el distribuidor se perjudica o no. ¿No es cierto? La otra pregunta era... No me queda claro porque... porque el mandato de conexión. Sí. Porque
La generación distribuida está concebida para que sea negocio también, por lo tanto debes poder inyectar al distribuidor, a la red del distribuidor, no solamente para tu uso. ¿Perdón? No es para consumo. No. Está principalmente concebida porque se supone que vas a generar más de lo que consumes y tienes que tener el derecho de inyectar el sobrante y que la distribuidora lo reciba. Y entonces como la distribuidora no va a querer recibirlo, por lo que acabo de decir, entonces tiene que haber un mandato de conexión para que acepte recibirlo. Ahora, solo un detalle, ¿no? No, ya dijiste que era la última vez. Sí, ¿no? Sí. El día lunes termina el tema de las observaciones y comentarios para enviarlo al ministerio, ¿no? Sí, dice que lo van a ampliar. Claro. Sí. El detalle es que sí, comentando a la compañera, sí está limitada. Y eso, luego yo he hecho un comentario de eso, porque menciona que la generación de baja tensión hasta 200 kilowatts, solo te limita potencia contratada y solo tienes un año para que retorne tu inversión, ¿no? De lo que tú puedes, es decir, si tú inviertes en panel solar para hacer la generación distribuida y tienes la opción de tu sobrante de darle a la distribuidora solo tiene un año para retornártelo, no, ese sobrante de tu demanda contratada. ¿A qué voy? Las inversiones en paneles solares actualmente con los precios que tenemos todavía sigue siendo bastante oneroso y más para un tema de vivienda o uso doméstico. Es lo que digo. Entonces, y los retornos de inversión superan los 7 o 8 años. Entonces, para hacerlo rentable a ese nivel, tendría que haber más incentivos y que también busca eso en la generación distribuida. Fuera de los costos que la distribuidora te va a exigir para adecuar sus redes para que te pueden. Totalmente de acuerdo. Ahora, entendiendo que si hay un sistema ideal, sí debe ayudarte a la red de distribución para que te mejore la calidad de la energía, y paralelamente se entiende que debe reducir los niveles de inversión a la distribuidora, como que hay una compensación indirecta a la distribuidora. Pero yo también opino que lo que está planteando ahorita hay cosas que mejorar y todavía no debería salir si es que de ese enfoque se está... Absolutamente, hay un montón de cosas que mejorar, porque, por ejemplo, mira nada más, dice que la microgeneración distribuida puedes instalar hasta 200 kilovatios. ¿Quién sabe cuánto es la potencia contratada básica de un domicilio normal? Pero creo que más que nada lo quieren poner en industrias. No, estamos hablando de la distribuidora, si lo quiero instalar en mi casa. Es 3, solo para terminar, es 3 kilowatts. Entonces la red de baja tensión está diseñada para que le llegue más o menos 3 kilowatts a cada uno. Tú vas a meter 200, esa red la tienes que reforzar para que el otro lo haga. Entonces la distribuidora va a decir, ¿quieres meter 200? Entonces vas a tener que tú pagar todo el costo del refuerzo al revés, ¿no es cierto? Y entonces resulta terriblemente oneroso. O sea, está efectivamente, no quiero hablar mal de mi amigo Juan Cóndor, pero está mal pensado ese reglamento, está recontra mal pensado, hay muchas cosas que mejorar. Pero el objetivo final es porque en Europa está de toda moda la generación distribuida, porque ellos enfrentan otras realidades, tienen otros costos de energía, además son súper social y ambientalmente conscientes, entonces es otra realidad, pero si es el futuro, sí es el futuro. ¿Y qué va a hacer? Va a ser con paneles fotovoltaicos, algo de biodigestores, nadie va a poner microturbinas a gas, ¿no es cierto? Y nadie va a poner eólicas en el techo de su casa. Entonces hay que mejorar mucho ese reglamento. Bueno, decía respecto a la generación distribuida, falta mucho implementar lo que es la parte de regulación. Por ejemplo, cuando se publicó esta, yo dije, inmediatamente pensé, voy a poner Claro. Pero digo, ¿cuánto consumimos? Agarramos los motores, todo ya preparamos. Tenía casi como 17 kilovatios, todo. Pero verificamos el recibo de luz del sur, llegaba a veces por 23 kilovatios. Entonces teníamos una tarifa de 23 P. Entonces, si yo hago mis paneles, para el día. Para la noche, donde yo consumo bastante ascensores, toda la carga así igual, voy a tener que también consumir de cerrar el circuito o abrir el circuito de paneles y poner de las redes de luz del sur. Entonces voy a seguir pagando lo que es la potencia contratada. Absoluto. Y el costo fijo, que es chiquito, 7 sensores. Entonces voy a tener doble egreso, o sea, eso es lo que hay que ver. O sea, falta bastante lo que es parte de regulación, porque lo que hizo el proyecto de nuestro amigo Juan fue como 3-4 páginas, ¿no? Yo mismo he sido crítico en eso, pero la verdad es que hay otra área que está.
Y ese es el otro gran problema que ya les vengo diciendo del fotovoltaico. El fotovoltaico se desaparece en la noche y entonces todo tiene que estar diseñado como para que siga funcionando igual sin el fotovoltaico. Entonces la red y la distribuidora que se dice va a ser una ventaja a la distribuidora que reduce pérdidas, mentira, porque se oculta el sol y entonces tiene que tomar de la red. Y al tomar de la red sigue teniendo el mismo bajo voltaje que tenía, ¿no es cierto? Entonces no es una buena solución. Tendría que hacerse muchos cambios de todas las formas para que funcione. Tendría que la remuneración de la distribuidora ser diferente. Ya no tendría que ser por ventas, sino por peaje, por capacidades. Entonces ahí ya no importa, ya no se afecta a la distribuidora. Tendría que la planificación de la distribución ser diferente. Ahorita cualquiera sabe que todo el mundo por ahorrar lo que hace es que sale la troncal, el cable sale grueso, luego se va alejando y al final llega delgadito, ¿no es cierto? Ya no, ya tendría que planificarse todo un solo estándar para que pueda ser bidireccional. Entonces 50 millones de cosas que hay que resolver para que funcione la generación distribuida. Entonces, suena muy bonito y está muy de moda en Europa y yo sigo pareciendo cavernario, pero todavía no está para el Perú. Entonces, seguimos. Para el tema de las renovables, que volvimos al tema de renovables, hay dos temas ahí que eran medios controversiales, ¿no? El primero, que ya medio dejó de serlo, que reclamaba mucho al inicio, como le dan un contrato a 20 años y le pagan el precio que pidió, entonces es un contrato totalmente seguro y tiene de prioridad en el despacho, es un mecanismo absolutamente conveniente para la renovable. En contraposición de todos esos beneficios que le dan, le exigen una sola cosa, que la energía que ofrece generar, la genere. Ya, o sea, para evitar que viene alguien y dice, bueno, voy a poner una renovable de 20 megavatios, ¿no es cierto? Y el país cuenta con esa renovable y luego resulta que termina produciendo 5 megavatios todo el tiempo, pero a un precio que le conviene. Entonces, para eso le exigen que cumpla con la energía comprometida. Y para ponerle un incentivo para que lo cumpla, le crean un castigo. Le aplica un factor de corrección que lo que hace es que le multiplica el precio con el cual ganó por el factor que resulta de la energía que realmente inyectó dividida entre la energía que debió haber inyectado. Entonces, si el generador RER cumple lo que ofreció, ese factor es 1 o más de 1 y por lo tanto el precio se mantiene. Pero si ese generador incumple, entonces si produce solo el 80% de lo que prometió, entonces el precio del siguiente periodo se le baja al 80% de lo que pidió. Es el castigo para que no caigan en ese incumplimiento. Y dentro de eso hay una precisión, ¿no? Hay veces que él deja de inyectar energía no por culpa de él, no porque no haya viento, no porque no haya sol, o porque su máquina haya fallado, sino porque falló el sistema, salió de servicio una línea, no es su culpa. Entonces está previsto, a su energía que inyectó se le suma la que dejó de inyectar por causas ajenas a él, y eso recién es lo que se divide entre la energía comprometida para definir el castigo. Entonces al inicio, las primeras subastas, los postores decían, ¿por qué me van a castigar? No es mi culpa, el viento es variable. Ah, pues si es variable, haz bien tu tarea, haz bien tus mediciones, ¿no es cierto? Entonces ese es el tema famoso de la energía dejada de inyectar. ¿Perdón? Solo para RER. Y luego los otros contratos de regímenes especiales, algunos tienen potencia mínima, pero nadie más que yo sepa tiene energía mínima. ¿Sí? Porque esa energía neta es energía que no inyecta menos se retira, o es energía que solamente inyecta. Es que ellos no retiran nada porque no tienen contratos. Entonces toda esa inyección, en el caso de la RER, es toda la que inyectan físicamente al sistema, menos la que no pudieron inyectar por causa del sistema. La energía neta no tiene que ver con el mercado a corto plazo de inyecciones y retiros, no entran en ese juego las RER. Las RER solo inyectan, esa es su energía neta. La energía neta medida en la barra de suministro. En la barra en que, sí, en la que inyectan, claro. ¿No? Y la otra gran discusión por la cual yo soy señalado como enemigo de la red es el tema de la potencia firme, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿qué dice la definición de la ley de concesiones eléctricas? Dice que la potencia firme es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora con alta seguridad de acuerdo a lo que define el reglamento. Y define, en caso de las hidroeléctricas se determina con la probabilidad de excedencia 95%, en caso de las termoeléctricas factor de indisponibilidad, ¿no? Solo tendrán derecho, acá agregaron, fíjense, la remuneración mensual por potencia firme, las unidades de generación termoeléctricas que tengan asegurado el suministro continuo y
permanente de combustible mediante contratos que lo garanticen, o sea, los contratos take or pay y todo eso, o stock disponible, ¿no? Eso dice la ley. Entonces la ley exige que la potencia firme. Todo esto queda idea de que quiero algo con alta seguridad, ¿no es cierto? Pago por la seguridad. Por eso el concepto fundamental que está en la ley es: yo pago potencia firme porque me den seguridad y le exijo condiciones de seguridad a las térmicas para estar seguro de que van a cumplir, ¿no? Entonces, y la ley 28832 dice que ningún generador podrá contratar con usuarios libres y distribuidores más potencia de energía firme que las propias o las que contraten con terceros. Entonces acá se configura una situación que es notablemente desventajosa para las centrales RER, porque las RER hasta ahora han estado entrando vía subasta, en donde no necesitan potencia firme porque el Estado les garantiza el precio que pidieron, su precio monómico, que suma potencia y energía, y ellos piden eso y con eso son rentables, ¿no es cierto? Pero si quisieran entrar a contratar directamente con clientes libres o con quien sea para ya no depender de las subastas, no pueden porque el malo del ingeniero Butrón dice que no les corresponde la potencia firme, y al no tener potencia firme no pueden contratar. Claro, pueden contratar con terceros, no están impedidos. En realidad una RER cualquiera ahorita puede contratar potencia con cualquier otro generador y puede ir a venderle a Cerro Verde, ¿no? Pero como no les sale a cuenta, entonces exigen que se les pague potencia firme. Pero como si potencia firme es cero, entonces ellos no pueden contratar, y esa es la gran discusión. Ellos piden potencia firme para poder contratar, y porque dicen que ya son suficientemente competitivos para poder contratar. Y eso sí va a ser cierto en unos años. Ahora no son competitivos ni a cañones, pues, porque si el precio estamos viendo, el precio del mercado libre ha bajado a $20 y tantos, a ver qué RER puede ir a vender a $20 y tantos. No, todavía no pueden, van a poder. Entonces, ¿se les debe dar potencia firme o no? Este tema hay que analizarlo desde dos puntos de vista. El tema conceptual, ¿les corresponde o no les corresponde? Y el otro tema, la medida promocional. ¿Les doy para qué? Para que puedan ofertar, ya recibiendo potencia, pueden ofertar un precio más bajo de energía y pueden ser más competitivas, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado decide darles por medida promocional, el Estado tiene la capacidad de dárselos y se los va a dar, parece que les va a dar. Pero de que les corresponde, yo creo que no les corresponde, porque el concepto de potencia firme en el Perú está ligado a ahí dice la ley, es alta seguridad. Y estas no dan alta seguridad, pues, en ningún caso dan alta seguridad. A menos que venga la eólica con sus baterías bajo el brazo y la solar también. Ahí darán alta seguridad. Pero, entonces, no les corresponde, de un punto de vista físico, económico, no les corresponde. Que en otros países les han dado y les quieran dar, está bien. Que alguien diga, bueno, sí, pero yo he hecho el análisis estadístico y resulta que la solar, la eólica está presente el 48%, el factor de carga de planta de la eólica es 48%. Entonces quiere decir que por lo menos debería darle 48% de la potencia firme. No es así, pues, porque el concepto es un concepto ex ante, es una cosa que yo te pago porque estés ahí disponible cuando yo te necesite. Y así tenga el 48%, va a haber un momento en que yo te necesito y no vas a estar. Entonces, por eso es que habemos pocos ya que decimos que no se les debería pagar o que se les pague de otra manera, ¿no? Mi posición personal es que esto se derogue. Y se cambia, pues, por último, que ningún generador podrá contratar más allá de su potencia instalada, para que nadie pueda especular y vender más allá de lo que puede producir como máximo. Y entonces así las RER ya podrían entrar tranquilamente a contratar y no pasa nada. Y si son tan competitivos, ganarán pues los contratos con los clientes libres. Entonces, esta es la gran discusión de la potencia firme. Una segunda derivada de esta discusión, lo que comentaba su compañero que ya no vino la vez pasada, es que también esto viene ligado con la definición de horas de punta. Porque todos los pagos de potencia en el COES, en todo el sistema eléctrico, están referidos a la potencia en hora de punta. Y la hora de punta está definida explícitamente que es entre las 6 y las 11 o las 5 y las 11, creo, ¿no? Entonces, en ese escenario, la fotovoltaica tiene cero, pues, porque justo no está presente en punta. No, pero resulta que nuestro diagrama de carga está cambiando y la punta ya se está moviendo, y a veces ha tocado que no toca en la noche sino toca en la mañana. Entonces, lo que hay que hacer es ya liberar que la hora de punta sea la hora de punta cuando tocó, no que no sean unos números definidos por el ministerio. Entonces ahí la solar sí estaría presente en punta.
¿no? Yo sí creo que hay que liberar eso, ¿no es cierto? Pero hay que cambiar mucha regulación porque muchos temas de pagos de peajes y cosas se calculan en función de las horas de punta definidas por escrito. Habría que cambiar todo eso para ver otra manera de calcular todo, dejando que la punta sea donde realmente ocurre. Pero por ahora este es el tema. El Ministerio está estudiando y tiene la intención de asignarles una potencia firme. Ha mandado a hacer un estudio que lo calcula en función de la confiabilidad que le da al sistema o no. Lo que simulan es, simulan el sistema con toda la red y tiene el sistema una confiabilidad. Le quitan toda la red y el sistema tiene otra confiabilidad. La diferencia entre uno y otro es lo que es la potencia firme que aportan la red, dicen ellos. Y entonces eso es lo que se les debería pagar. En ese cálculo, las eólicas tienen como 30 y tantos % de potencia firme y las solares tienen 0.3 porque no están en la punta y porque todo se mide en la punta. Entonces, ese es un proyecto que tiene el Ministerio, los INER también, para pagarles una potencia. Todavía no lo terminan de sacar. No se sabe en qué va a terminar esto, pero el gran reclamo de las RER es que quieren recibir un pago por potencia firme. ¿Preguntas? ¿No? Y bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Acá está el día de máxima demanda del 2017, acá están todas las redes, todavía es un porcentaje bastante pequeño y está el resto hidro y térmico. Bueno, acá unos datos para que vean que lo que digo es verdad, son datos reales, medidos en centrales existentes, una eólica, la azul y el solar la naranja, y bueno, la solar claramente, ¿no es cierto?, es totalmente secuencial según día y la noche, y la eólica puede ir variando, pero todas varían. ¿Qué es esta? Sí, igual miren cómo varía la suma de las dos, ¿no? Entonces, no son estables, pues. Si yo necesito que estén así, cuando la despacho necesito que estén así, va a estar así. ¿Quién cubre esto? Las otras centrales del sistema. ¿Es justo que le pague potencia igual que a la otra central que sí está disponible? No, no es justo. Ese es nuestro punto de vista. ¿Cuánto tiene el solar de capacidad? Muchos se dice que el Perú tiene, el doctor Pedro Gamio dice que el Perú tiene 16.000 megavatios de capacidad eólica. Este es el mapa de velocidad de viento, densidad de potencia media de viento publicado por el Ministerio, en donde las zonas rojas son donde hay mejores vientos, entonces, y las azules son donde los vientos no hay mucho viento, ¿no? Entonces miren, no es que tengamos tanto que somos un super país lleno de un montón de potencial eólico. Sí hay en esta zona rojos, en esta zona los mejores vientos son por acá, por esta zona de Marcona, son más estables que los vientos de acá inclusive, pero no es que el territorio nacional esté plagado de potencial, un buen potencial eólico. Sí hay un potencial de varios miles si se instala todo lo que se tiene que instalar, sí, eso sí es correcto. ¿Cómo vamos con el solar? El solar sí estamos muy bien, ¿no? Chile es el mejor sitio del mundo, el norte y la parte media de Chile, y el Perú, el sur, es el segundo mejor sitio y tenemos muy buen potencial solar. Entonces yo ahí digo, y justamente hablando del suministro al sur, efectivamente el Perú debería llenarse de solares, el sur, para atender la demanda del sur, que crece no tanto por rural, sino por las mineras del sur. Pero hay un problema, y si ponemos pura fotovoltaica acá, ¿qué hacemos con las mineras en la noche? ¿Con quién les va a alimentar? El gas y las hidros, ¿no es cierto? Entonces yo ahí digo, llenemos el sur de termosolares que almacenan energía y pueden seguir funcionando en la noche. Pero ese es nuestro potencial solar. Esto de aquí, bueno, lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo funciona el Perú. Creo que esto me voy a saltar, es demasiado técnico toda esta parte, porque además ya se acerca la hora, ¿no es cierto? Ya habíamos adelantado el nodo energético del sur, ¿no es cierto? Porque nació, para que eso ya lo hablamos, es otro de los regímenes especiales. Estas centrales tienen un pago especial por una parte de la potencia. Están las dos centrales, fueron hechas para dar demanda al ducto, ya están listas acá. El tema con esto es el siguiente. Según los cálculos del COES, conforme vaya creciendo la demanda, va a llegar un momento en que si no se hace ninguna otra central grande, se va a tener que necesitar operar estas centrales. Si llega el gas, las vamos a operar con bajo precio. Y si no llega el gas y no se ha hecho otra cosa, que son las renovables, vamos a tener que operar estas centrales con diésel. Y entonces vamos a tener permanentemente altos costos en el sistema, ¿no? Ese es el factor principal de este tema. Y bueno, ahí está, tienen un cargo por capacidad de generación,
tiene un cargo por desconcentración, le obligan a Electroperú, otra vez el pobre Electroperú tiene que contratar el suministro de transporte y de molécula de gas para darles a ellos. Están disponibles para el despacho económico, deben disponer de Black Start, o sea, capacidad de arrancar solitos en negro, desconectados del sistema, y tienen obligación de almacenar 15 días de almacenamiento de combustible líquido, de petróleo. Las anteriores reservas frías, la obligación era 10. Después de la experiencia dijeron mejor 15 por si acaso, porque una falla típica del ducto demoraría mínimo 15 días en arreglarse. Y esto ya lo vimos, ¿no? Y ya discutimos todo esto, y lo último que tenía, que no está en su material, que es un bono especial de oferta, es posibilidades de interconexiones con los países vecinos, para que tengan una idea general. Ya tenemos una interconexión con Ecuador en 220 kilovoltios. Acá están las transferencias que hemos tenido, poquitas, chiquitas, por cierto, casi siempre en temas de emergencia, pero ya funciona, ya tenemos regulación con Ecuador, ya hay reglas para que haya intercambios entre Ecuador y Perú, y en razón de eso, y en razón de que es una muy buena opción para el Perú, porque como les había, no me acuerdo si les comenté o no, cuando es lluvia en Ecuador, es sequía en el Perú y viceversa. Entonces, justo nos conviene, a ellos les sobra energía barata en la época en que nosotros es sequía y disminuye la producción hidro. Entonces nos conviene importar de Ecuador. Y cuando es sequía en Ecuador, nos conviene exportar. Entonces las proyecciones indican que así sería, ¿no? El Perú importaría, el Perú exportaría. Así sería constantemente. Entonces es una interconexión buena para ambos países, complementaria totalmente, efectivamente. Acá están los despachos de energía como serían, y entonces por eso es que hay un proyecto para conectarnos ya no en 220, que es una conexión muy limitada, sino en 500 kilovoltios conectarnos con Ecuador. Los estudios de esa línea están totalmente hechos, el trazo, el estudio básico de ingeniería ya está hecho, y la línea ya está encargada por inversión. El Ministerio de Energía y Minas la metió a esa línea en el plan de transmisión, no el COE, sino el Ministerio, hace unos años, y ya se la han encargado por inversión, y por inversión ya tiene que sacar adelante el concurso de la línea. La complejidad de ese concurso es que van a tener que ponerse de acuerdo con Ecuador para que lleguen al mismo tiempo, ¿no? Porque no vaya a ser que hacemos nuestro pedazo de línea en el Perú y Ecuador no lo hace y se quedó en el aire toda esa inversión, ¿no? Entonces van a tener que coordinar para que así sea. La gran diferencia es que en Ecuador la empresa estatal ecuatoriana manda a construir la línea, y en el Perú hay que hacer un concurso para que un concesionario privado la construya con un contrato BOT de 30 años. Ese es con Ecuador. Con Colombia no hablamos nada, porque todo lo que se haga con Colombia va a ser a través de Ecuador, porque en la frontera lo que ambos países tienen es pura selva, ¿no? Entonces cualquier cosa será a través de Ecuador. La otra interconexión que se habló mucho, estuvo muy de moda en los últimos tiempos del gobierno del doctor Alan García, fue la interconexión con Brasil, ¿no? Entonces la interconexión con Brasil, al principio era prácticamente imposible pensar en ella. ¿Por qué? Porque las grandes demandas de Brasil están en la costa atlántica, ¿no? Entonces, llevar desde el Perú hasta Brasil parecía demasiado. Es una línea, fíjense, de 2.375 kilómetros. Entonces, ya antes no había esto. Recién Brasil hace poco ha construido esta línea, que es la línea más larga del mundo en corriente continua. HVDC es High Voltage Direct Current, ¿no? Que es corriente directa de alto voltaje. Es la línea más larga y ya han llegado hasta Portobelo, que está más o menos a esta altura. Si algún día se desarrollara eso, tendríamos que conectarnos del sistema principal en 500 kilovoltios, conectarnos a esta subestación de Portobelo, y ahí se podría inyectar energía a Brasil. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la máxima demanda de Brasil? ¿Alguien tiene una idea? Sí. Más o menos es 90.000 megavatios. Y la máxima de Perú son 6.500. Entonces, para exportar a Brasil, para que algo que sea significativo, habría que construir en el Perú un montón de centrales para exportar siquiera unos 7.000 megavatios, algo así, para que valga la pena, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, esto está muy en el futuro. Hubo todo un movimiento como repito, en los últimos años del presidente García, para desarrollar la construcción de 7.000 megavatios de centrales en el Perú para dedicarlas a la exportación de Brasil.
y llegaron a firmar un convenio. Lula y Alan García firmaron un convenio que creaba un marco para desarrollar estas inversiones. Ese convenio fue totalmente opuesto, vinieron los brasileños y gastaron plata en estudiar centrales por acá, y la que más gastó fue OAS para estudiar el proyecto de la central Inambari. Han escuchado hablar de Inambari, una central de 2.000 megavatios, gastó $20 millones en hacer los estudios, pero luego hubo tal oposición de todo el mundo, del colegio de ingenieros, de la gente en general, de todo el mundo, de los políticos, que ese convenio firmado entre los dos presidentes, que tenía que ser ratificado por los congresos, llegó al Congreso nuestro, y el Congreso nuestro dijo de ninguna manera y lo archivó. O sea, ahí quedó. Pero el proyecto era construir centrales y luego esa energía exportar. El principal argumento de oposición era: qué chistosos los brasileños van a venir a malograr nuestra selva para llevarse la energía, ¿no? Y entonces el impacto ambiental de nuestra selva. Y entonces eso detuvo y paralizó totalmente este proyecto. Los términos del convenio, por si acaso, no eran malos, ¿no? El problema era el impacto de construir la selva, efectivamente, pero los términos del convenio no eran malos. Mucha gente se oponía porque, no sé si saben la historia de Brasil y Paraguay con Itaipú. Esa central ha sido construida como inversión de ambos estados, o sea, los gobiernos metieron plata estatal para construir esa central. Entonces se identificó el proyecto y Brasil fue a Paraguay y le dijo: mira, acá hay un proyecto de 16.000 megavatios, ¿no es cierto? Y Paraguay consumía menos de no sé cuánto, consumía una pequeña parte. Digo, ya hacemos el proyecto entre los dos y compartimos, y luego tú vas a traer energía de este proyecto. Entonces Paraguay dijo: sí, pero yo no tengo plata. No te preocupes, yo te presto. Y luego tú me pagas con la producción de energía. Entonces tienen un convenio por el cual Brasil metió toda la plata, construyeron la central. La central es mitad de Paraguay, mitad de Brasil, como propiedad. Pero la producción, el 90 y tantos % se va a Brasil y un cachito va para Paraguay. Entonces con esa plata le están pagando, y hasta ahora siguen pagando el préstamo Paraguay por la construcción de Itaipú. En el futuro les va a servir evidentemente como una gran fuente de energía, ¿no es cierto? Entonces aquí el tema era decir: no, pues Brasil nos va a querer comer igualito que hizo con Paraguay, y nos va a hacer construir 7.000 megavatios, se va a llevar la energía y vamos a tener que estarle pagando mucho tiempo. No era así. El convenio que se firmó decía que la inversión la iban a hacer empresas constructoras brasileras. Iba a ser inversión privada totalmente. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, las empresas constructoras eran las que impulsaban esto, y el convenio decía: para cualquier proyecto que surja, la empresa constructora brasileña tenía que elaborar el proyecto, calcular cuánta energía iba a producir en sus 30 años, y tenía que venir al gobierno peruano y decirle: este es mi proyecto y va a producir tantos gigavatios hora en todos estos años. El Estado peruano se reservaba el derecho de decirle: de ese proyecto, este porcentaje de energía se queda en el Perú, y se queda para el mercado regulado, y se queda al precio que yo, Estado peruano, diga, ¿ya? Del resto de la energía que quedaba por vender, el brasileño estaba obligado a ofertarlo a los clientes libres peruanos al precio que pudiera pactar con ellos. Y si le quedaba todavía energía remanente, recién esa se podía llevar a Brasil. Entonces no era tan malo, porque el Perú estaba asegurando que la inversión de ellos sirviera para producir electricidad para el mercado regulado y al precio que el Perú dijera. Entonces no era un convenio de Estado a Estado, era un marco para el desarrollo de inversiones privadas. No hubiera funcionado tan mal, hubiéramos tenido la posibilidad de que el Perú no tenía de que alguien haga inversiones, adelante inversiones, y tengamos una gran cantidad de centrales en la selva al futuro, y de las cuales íbamos a tener ya asegurado un porcentaje de producción para el mercado peruano al precio que el Perú dijera. Pero la oposición fue tal que este proyecto quedó ahí. Así ha sido. Sobre la oposición, ingeniero, yo estuve presente ayer en un debate en la universidad. Él es el culpable. Ha habido posturas tan importantes como el impacto ambiental. Ese era el invernadero que iba a generar, porque se iba a inundar algo de 40.000 kilómetros cuadrados de la parte selva, ¿no? Justo en todo el valle casi de selva. Ajá. Y el otro era que, bueno, conoce más la gente de esa zona, todo el río de Inambari que baja en las alturas donde hay oro. Entonces todo ese oro es arrastrado por ese río. Entonces
la represa que iban a poner los brasileños, Juan, Sí. se iba a depositar gran cantidad de oro. Entonces el interés de estos brasileños era llevarse ese oro. No le interesaba la central. Ah, sí. Entonces, ¿y por qué? Porque en Perú también, o sea, en esa regulación, iba a ser válido para regular su energía ahí, que llegaba después de ese río, llegaba a otra central, Puerto Velo, y otra central más. Entonces, por ahí indagaron todo eso y tan grande fue la movilización de la masa que se ocuparon todo Puno. Sí, claro. Sí, fue fuerte y hasta que Ollanta tuvo que retroceder en este proyecto. Así es. Efectivamente, la oposición ambiental fue muy grande, la acusación de que Brasil se iba a recontra beneficiar con la regulación de agua y todo eso fue también muy grande, pero eso es solamente el proyecto Inambari, ¿no es cierto? En realidad, el agua la superficie que iban a inundar iba a ser 324 kilómetros cuadrados, no 40.000, 324 nada más, pero inundaba una parte de la transoceánica, entonces la gente se comprometieron a construir digamos, otra ruta, pero igual, la oposición fue tan grande que efectivamente Inambari quedó totalmente anulado. Al final se caducó su concesión temporal que tenían para estudios, no la renovaron y dejaron 20 millones de dólares en estudios ahí gastados y se tuvieron que ir corriendo y después saltó todo el tema, ¿no? Entonces esa es la historia con Brasil. Con Bolivia, ¿ustedes creen que tenemos alguna posibilidad? En primer lugar, Bolivia tiene 50 Hz y nosotros tenemos 60. Luego, Bolivia es un país que es muy parecido al Perú, que es hidrotérmico, tiene agua y gas natural. Y los dos tenemos gas natural con precio bajo. Y hasta hace poco Bolivia estaba con las justas. Entonces, no hay ninguna complementariedad con Bolivia, encima que gastar en una subestación convertidora de frecuencia para pasar de 50 a 60. Y Bolivia está todavía en 220 kilovoltios. Entonces, si hubiera una interconexión sería no muy grande, pero la verdad que Bolivia manda delegaciones para tratar de ver la interconexión, pero no se termina de identificar una ventaja especial. La última noticia es que don Evo Morales ha decidido convertir a Bolivia en un eje productor de energía. Entonces ha decidido empezar a construir centrales hidroeléctricas para poder ser un exportador de energía a todos sus vecinos. Si lo logra dentro de un tiempo, se volverá interesante importar de Bolivia, pero por ahora no tiene una sobrecapacidad como para exportar. Les cuento que Evo está tan loco que ha decidido también que Bolivia debe tener una central nuclear. Y uno de mis viajes me encontré yo con el señor, es un jubilado boliviano que trabajaba en la industria nuclear, que lo ha tomado y lo ha contratado para que empiece a desarrollar el programa de energía nuclear de Bolivia. O sea, y como tiene plata del gas que exporta a Brasil, va a seguir adelante con su plan. Claro, desarrollar una central nuclear con todos los trámites que hay que hacer toma como 15 años, pero ya ha empezado a hacerlo y ya firmó un contrato con la empresa. Hay una empresa rusa que vende reactores nucleares que se llama Rosatom. Ya firmó un convenio con Rosatom para que le empiecen a hacer el diseño de un reactor nuclear de investigación, no de producción de electricidad todavía. Y para el último, ay, se pasó, ya fue. Lo último era Chile, no sé qué pasó no la copié. Pero con Chile es justo el más controversial, ¿no es cierto? Que todo el mundo habla de la conexión con Chile. Entonces, para que sepan, con Chile hay dos proyectos. Uno en 220 kilovoltios, que es el que se está impulsando ahora, Chile lo impulsa mucho, que es entre Tacna y Arica, que a lo más transportará 180 megavatios. Y otro proyecto grande, que es uno de 500 kilovoltios, que va desde Hilo, en el Perú, hasta Crucero, en Chile, que ya podría llevar 1000 megavatios. Los estudios están hechos, los estudios eléctricos para la conexión pequeña están hechos, está totalmente identificado, es totalmente factible, pero con Chile no tenemos nada en el tema regulatorio. Chile viene viniendo hace años al Perú pidiendo empezar a tratar el tema y en el ministerio lo pasean porque no hay voluntad de desarrollar una interconexión con Chile. Lo que pasa es que la oportunidad de venderle a Chile era hace 6 años, 7 años,
que Chile estaba desesperado, estaba al borde del corte y con precios altísimos. Entonces no la aprovechamos la oportunidad. Entonces en Chile no son tontos. Inmediatamente reaccionaron, tienen plantas regasificadoras, han llenado renovables, tienen más de 3.000 megavatios en caminos renovables. Entonces ya no tiene Chile la necesidad de importar, ya ha bajado sus precios y entonces se pasó la oportunidad. Entonces ahora Chile tiene 40 y tantos dólares el megavatio hora y nosotros estamos en 10. Pero como hemos visto, lo nuestro es derivado de una situación especial, ¿no es cierto? Entonces, el plan de Chile ya no es importar de Perú exclusivamente, sino van a tener tanta solar que ellos lo que quieren es colocar su solar durante el día para el sur del Perú porque saben que no se va a hacer el gasoducto y en la noche que nosotros les exportemos con gas barato y con hidro para cubrir su falta de solar durante el día. Ese es el plan con Chile. ¿Qué ministerio está paseando por ¿En qué ministerio qué? O sea, le entendí que el ministerio de acá era que están paseando de Chile. Sí. Por eso, porque ellos están enfocados en este tema de eso. Sí, el Ministerio nuestro hay un convencimiento no escrito de que interconectarnos con Chile no es nada conveniente para el Perú. Dentro de todas las interconexiones, lo más atractivo es Ecuador, Sí. complementario. Porque con Chile ya como dijo, ya se perdió la oportunidad de negocio. Pero igual, o sea, definitivamente los precios no nos van a dar los precios que nos habían dado años antes, ¿no? Pero definitivamente igual. Sí, hubiera sido una oportunidad de exportar. Los precios no serían Sí. pero hay sobregeneración acá. Pero por último, y además de todo, como operador les puedo decir que cualquier interconexión siempre es beneficiosa, porque aumenta la confiabilidad de los sistemas, es más robusto, está para cualquier emergencia, no si algo pasa, podemos importar de emergencia, como ya hemos hecho con Ecuador. Entonces, sí debíamos interconectarnos, sí debíamos buscar unas reglas en que claramente no nos coman vivos, ¿no es cierto? Pero la interconexión siempre es beneficiosa. Europa está totalmente interconectada, ¿no? Alemania y Francia, que tienen millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ya se han olvidado y están interconectados. Y nosotros todavía nos seguimos acordando de la Guerra del Pacífico, ¿no? Eso es el tema.